Buen día, ¿cómo te va? Hola. Sí, sí, ¿me escuchan? Yo sí, 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 ahí te Sí, escucho sí, bien. Buen día, ¿cómo sí. estás? Buen día, bien, bien. Bueno, imagino que ya estarás al tanto. En un episodio que tendrá que ser investigado, en Olavarría se arruinaron 450 dosis de la vacuna Sputnik, lo que claramente es una situación de elecciones políticas. El intendente Gali dice que ellos habían ofrecido guardar esas vacunas en una estructura municipal que el intendente describe como muy competente al respecto, pero que las autoridades provinciales decidieron guardarla en el hospital de Olavarría y bueno, nada, se arruinaron 450 dosis. Este, Parece que todo pasa por la impericia absoluta, ¿no? Sí, sí, lo leí también que hablaban de sabotaje, que puede llegar a ser, pero para mí fue falla humana, o sea, hay que investigarlo, ¿no? Por Ujú, supuesto. ujú. Pero decir sabotaje es como que siempre hay algo mágico que ocurre, que en realidad muchas veces es por impericia, por una logística mal diseñada, mal implementada, eh, bueno, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Ujú. Ahora, en principio, nada de lo que se dijo con la vacuna Sputnik termina siendo cierto, por lo menos en volumen, cantidad, capacidad. Ahora se duda y se dice que bueno, que no es importante que sea a los 21 días, puede ser a los 23, 24, 25, 90 días. Sigue sin aparecer información confiable. ¿Qué es lo que vos nos podés ilustrar de lo que pasa con esta vacuna? Bueno, hay dos cosas ahí. Con respecto a los tiempos entre las dosis, es un tema con todas las vacunas ahora, porque claro, la producción no alcanza para vacunar a tantos en el mundo. Entonces Mm. se está viendo de aplicar una sola dosis por ahora, como para tener por lo menos una inmunidad relativa en un alto número de gente, ¿no? Mm. Eso está muy discutido, porque en otras partes del mundo se discuten estas cosas sin que la gente a uno lo convierta en un enemigo, ¿no? Se Ujú. Sí. discute desde el punto de vista científico, hay personas que dicen, no, mira, el protocolo fue hecho para que la segunda dosis fuera otorgada o aplicada a los 21 o 28 días, la Pfizer y la Moderna. Otros dicen, bueno, sí, pero igual hay una protección de un 70% con la primera. Bueno, esa es una discusión. La otra, que es la discusión sobre esta vacuna, sigue siendo la misma que yo planteé la semana pasada, que no hay suficientes datos. Y no Ujú. soy solamente yo la que lo estoy diciendo, es decir, lo está diciendo el mundo entero, Ujú. el mundo serio por lo menos, no estamos hablando de Bielorrusia. Que no hay datos como para hacer una autorización, otorgar una autorización de emergencia. Porque la diferencia entre una autorización de emergencia y una aprobación, ¿no? Es Sí. que la autorización de emergencia es como un pequeño salto, no quiero llamarlo salto al vacío, pero es como, bueno, nos vamos a arriesgar porque los beneficios que brinda esta vacuna, por toda la información que estamos viendo y estamos observando y los datos que tenemos, supera a los riesgos que implica que este COVID siga desparramándose y afecte tanto lo social como lo Ujú. económico, ¿no? Ujú. Lo sanitario que está entrelazado con todo eso. Bueno, entonces es muy distinto eso a una aprobación. La aprobación es cuando algo ya pasó todos los ensayos clínicos, ya se tienen datos bastante certeros, y aún así, aún cuando se aprueba una vacuna o un medicamento después de ensayos clínicos que llevan de 3 a 5 años, hay como se llama una fase 4 donde igual se sigue vigilando, se sigue haciendo vigilancia sobre el producto para ver si aparece algún efecto adverso que no fue detectado antes. Pero bueno, la autorización de emergencia es algo mucho más, como una decisión mucho más arriesgada, que obviamente se toma ante emergencias, por eso se Claro. le dice autorización de emergencia. Entonces, autorizar algo de emergencia sobre lo cual no hay datos es realmente un hiper salto al vacío, porque no conocemos, por ahí es la mejor vacuna del mundo, ¿no? Ujú. Porque acá también está el tema de que a uno lo interpretan
como diciendo esa vacuna no sirve para nada. No, porque quizás es la mejor vacuna del mundo y nos terminemos todos vacunando con esa dentro de unos años. El tema es que no tenemos suficientes datos y se confunde mucho en la discusión diaria eso, ¿no? E inclusive a mí me llama la atención que gente del área, conocedores del tema de las regulaciones, salgan a decir que no importa, que los datos los tiene alguien de la ANMAT bajo 7 llaves y que confiemos en ellos porque ellos saben. Y no, con una autorización de emergencia siempre los datos tienen que ser públicos, ¿no? Dentro de la ANMAT debe haber diferencias porque esa información que se filtró, que la filtró un colega de Capital Federal, sí. Yo siempre trato de exponer aquí ante la audiencia que el periodismo un poco tiene que ver con cómo se muestran los periodistas en las películas norteamericanas, digo que es una figura macheteada del investigador, ¿no? Claro. Digo, alguien se lo dio, alguien adentro está enojado en el ANMAT para que este colega haya recibido esa información. Sí, es más, la que es directora de productos biológicos, Patricia Prea me parece que es, no recuerdo bien el nombre, pero la firma de ella, que justamente este es un producto biológico, ¿no? Sí. La firma de ella no está por ningún lado, creo que no firmó. O sea, debería estar la firma de ella en algún documento, porque ella es la que justamente es una persona de una carrera bastante extensa, con muchísima experiencia, y llama la atención que no esté en ninguno de esos documentos. Debe haber algún problema, algo sé, pero digamos, son rumores que me llegan. Claro, entonces tampoco voy a hacer trascender rumores, pero hay como conflicto interno porque hay mucha gente que se ha formado dentro de códigos bastante muy estrictos, donde se tienen que cumplir el código de Nuremberg, el tratado de Helsinki, y se están llevando por delante todo y no quieren ser parte de eso. Sí, porque hay gente que se debe dar cuenta que todo pasa y en algún momento llega la hora de rendir cuentas. Y sí, esperemos que llegue la hora. Sí. Y vuelvo a decir, aunque esta sea una vacuna fabulosa, lo que es llamativo y lo que está fuera de regla es cómo la autorizaron, y parece que van a autorizar también algunas que de origen chino, así. Sí. Que también me preocupa, y eso que las de origen chino muchas están en ensayos clínicos acá, con lo cual bueno, es un respaldo bastante más importante, ¿no? Pero igual vamos a necesitar saber qué efectividad tiene, qué eficiencia, qué efectos adversos. No es cuestión de ayer leía un artículo de alguien que comentaba que en China dicen a su población, el gobierno dice que es bueno, dame el brazo que te inoculo. Bueno, vamos a llegar a ese estadio de cosas donde cualquier cosa, vamos a aceptar cualquier cosa. No, yo creo que hay un conjunto de la sociedad, no sé qué proporción, que no está dispuesta. El riesgo es que en una sociedad como la nuestra, donde existe una cultura que va hacia la idea de que vacunarse es positivo, se está abriendo un escenario de duda que es muy preocupante, como segunda lectura de lo que está pasando. Por otro lado, sí, evidentemente, yo creo que el gobierno está a tontas y a locas con este tema. Hablan demasiado y después quedan enredados con sus propias palabras. Todo esto de la Sputnik fue para que pudieran decir el presidente cumplió con su palabra, la vacuna llegó antes de fin de año. Esto es una locura. Sí, fue una locura, y también a mí me parece que eso que dijiste al principio es lo más preocupante, que en una sociedad donde ya la aceptación a la vacuna está instalada, no como otras partes donde han surgido en los últimos años movimientos antivacunas que son muy delirantes, ¿no? Pero una sociedad que ya plantear esa duda se empiezan a plantear dudas con respecto a todas las demás. Claro, sí, por supuesto. Bueno, no tengan dudas con respecto a las que ya están aprobadas, porque realmente esas pasaron por circuitos muy rigurosos. El problema es esta. El problema es y el problema es la autorización de emergencia de alguna otra que también tenga las características, y no importa el origen. A ver, si fuera Pfizer sin datos, estaríamos diciendo lo mismo.
¿no? Entonces, generar esa problemática en la sociedad que no existía, de aceptación y aprobación de las vacunas, a mí me parece sumamente preocupante, un daño enorme que le están haciendo a la sociedad. Y no sirve esto de acusar al otro de enemigo porque está diciendo que hay problemas con la autorización, porque eso genera un ruido que no sirve, y no decirlo sería faltar a la ética profesional también. No decir que esto es irregular es faltar a la ética profesional. Bueno, pero ahí, digamos, hay un corte que se dio en los últimos años, donde hay mucha gente que, si bien está presentada como gente de la ciencia, son militantes políticos acérrimos que van a justificar absolutamente cualquier cosa. Hoy la están justificando a Donda, dentro de un rato van a justificar las 450 vacunas diciendo, bueno, después de todo eran 450, no vale la pena. Digo, pueden justificar cualquier cosa. Es un estadio de la mente muy complejo en el que habita esa gente. Sí, y mucha de esa gente yo la conozco, por lo menos en CONICET, es brillante, son personas que jamás harían algo así con un trabajo propio, jamás publicarían algo así de irregular, y sin embargo no se dan cuenta que esto que afecta a la salud pública sí es irregular. Entonces, a mí no me queda muy claro qué les pasa en esos cerebros, ¿no? Cómo se disocian. Está el científico, que es extraordinario, brillante en lo suyo, que tiene publicaciones en revistas de alto impacto internacionales, y está el otro que dice, bueno, dale que va. ¿Qué es lo que le pasa? ¿No está pensando en la salud? Salvo que estén muy desconectados con la realidad también, ¿no? Bueno, que esa es otra opción. Sí. Espero, digamos, la única opción que me dejaría tranquila sería esa, que estén desconectados con la realidad y que, bueno, están en su laboratorio y que su trabajo lo hacen bien, porque los conozco y lo hacen muy bien, y que, bueno, toda la realidad les pasa por al lado, ¿no? Y no la ven. Es como este señor infectólogo que el sábado por la noche en el programa de Nelson Castro propuso el toque de queda sanitario, digamos. Toque de queda es un toque de queda, es decir, un toque de queda, aunque se llame sanitario, requiere autorización del Congreso. Y claro, si vamos a hacer las cosas, hagámosla como corresponde, toque de queda, estado de sitio, lo que fuese, pero llamemos las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí. Me parece a mí. No estoy de acuerdo con un toque de queda, pero bueno, si se ve que es necesario, la decisión se toma, pero que la decisión sea clara, porque si no, vamos a seguir viviendo como estos últimos meses, donde hay gente desaparecida, muerta, gente que increpan en la calle y la llevan a las comisarías porque supuestamente violó una cuarentena, pero no hay nada realmente escrito. Entonces hagámoslo bien, por lo menos, porque entonces, vamos a decir, son como prácticas que ya vivimos en los, ¿no? en otras épocas, fines de los 70, ¿no? Porque muchos hablan acá de los desaparecidos, pero era un sistema, no quiero hacer la analogía, pero me sale hacerla, era un sistema también donde las reglas no estaban demasiado escritas, ¿no? Donde desaparecía gente y bueno, el que desaparecía no tenía entidad, ¿no? Bueno, estamos entrando en una situación de irregularidad parecida a esa. Yo prefiero que, bueno, si hay toque de queda, que haya toque de queda, listo. Y ya sabemos cuáles son las reglas. Pero esta anomia da lugar a cualquier tipo de abuso. Y bueno, esto es lo que hemos estado viendo. Yo sostengo desde el inicio que, por supuesto, la pandemia sorprendió al gobierno. Tanto lo sorprendió que el presidente aconsejaba tomar infusión caliente a 90 grados para curarse. Pero cuando tuvieron que reaccionar, lo hicieron con reflejos condicionados en su propia cultura política, que es una cultura de dominación. No es una cultura del diálogo, de construcción democrática. Tampoco es una exclusividad de la Argentina, se da en otras sociedades, ¿no? De hecho, qué sé yo, andan todos a los bandazos de un lado para el otro. En Europa encierran gente, abren a la gente, le cierran a la gente, abren a la gente, y la gente se rebela y va a terminar toda una olla de presión mal este tema. Es lamentable. Sí. Yo creo que sí, que el problema es mundial. Ahora hay que ver en los países que están tratando de preservar las instituciones y que realmente es un dilema el manejo de esto. Yo entiendo que es un dilema, pero están haciendo un esfuerzo muy grande para que las instituciones prevalezcan y
en medio de todo este desastre. Y hay otros países que aprovechan todo esto, como Hungría, por ejemplo, claro, para ejercer su totalitarismo. Entonces acá todos los países están atravesando ese dilema, esa problemática, cómo enfrentarla sin quitar libertades, pero si no se hacen, si no se toman las medidas como para preservar las libertades, el después va a ser espantoso. Sí, El sí. post-pandemia va a ser peor, porque no vamos a lamentar solamente las muertes, vamos a lamentar la pérdida de libertades. Todo parece indicar, y te libero con esto, que bueno, ahora la respuesta sería la vacuna de Sinopharm. Vos me decías que bueno, tampoco está muy claro cuáles son o cuál es el marco de requerimientos que ha cumplido esa vacuna, ¿no? No está claro. Hay más información, hay publicaciones y creo que van a haber más, pero tampoco es, digamos que es menos gris que la rusa. La rusa directamente fue, pero sí tiene sus problemáticas. Le voy a dar una oportunidad démosle una oportunidad para ver qué datos muestran, porque puede ser interesante, y además yo creo que a China le interesa vender esa vacuna a todo el mundo. Entonces, bueno, para entrar en los mercados que son más rigurosos, tiene que también ser rigurosa. Pero por ahora no he visto que haya demasiada información. Hay más, la de la rusa, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, seguiremos y veremos en el decurso de los próximos días. Te agradezco, como siempre, el tiempo que nos dedicas y la ilustración que nos brindas, Sandra. Que tengas un lindo día. Gracias. Gracias a ustedes. Lindo día. Hasta luego. Bueno, Sandra Pita, una de las voces más fuertes en la idea de ilustrarnos, de entender sobre todo este delicado tema.